Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Easy y en el vídeo de hoy vamos con el análisis de un personaje, de un caballero que sin ninguna duda está sorprendiendo bastante a estas alturas del juego. Es un caballero que al principio no se utilizaba mucho, que ahora mismo yo creo que muchas de las personas que están rankeando o que están en la clasificación ahí por el medio se han dado cuenta de que cotiza y cotiza con un número de copias bastante bajo y bien armado puede ayudarte mucho, yo creo que en un segundo equipo, ojo también en Pamir y ojo cuando lo tengas con copias para un primer equipo. Nos vamos a ir a hablar del caballero Sagiseya. Es una barbaridad lo que puede llegar a hacer este personaje por nosotros dentro de nuestras cuentas. Vamos a hacer como siempre un pequeño repaso por lo que hace. Vamos a comentar cuál sería una opción de armado idónea para este caballero, con qué personajes hace buena sinergia y en qué alineación tanto en Pamir como para tu equipo secundario quizá al principio puedas encajarlo porque te va a dar un resultado la verdad que óptimo. Si empezamos hablando de Sagiseya por los detalles clásicos, es un guerrero, va a la fila trasera, algo que ya estamos empezando a considerar habitual porque muchos de los mejores personajes van en esta fila trasera. Es un atacante físico a la hora de colocar una reliquia o unas tarjetitas, eso lo tenemos que tener muy presente, y tiene el tag del santuario. Si nos vamos a sus bonificaciones, veis que tendrá un combo a posteriori, puesto que será con dos personajes que todavía no tenemos dentro del juego. Esos dos personajes serán, aquí los podemos ver, Shiryu y Yoga con su armadura dorada. Va a cambiar su habilidad última por una habilidad de combo, que veremos cuando analicemos sus habilidades. Así que a futuro todavía mejorará más este caballero. Luego tenemos la voluntad heredada con Seiya Odin, en la cual nosotros dos vamos a ganar un 20% de daño de ataque básico, algo que les beneficia mutuamente de manera extraordinaria. Luego tenemos aquí el legado dorado, que va a ser con los caballeros de bronce con su armadura dorada, todos juntos. Vamos a tener una activación bastante interesante, ya que van a ganar un índice crítico, van a ganar resistencia crítica, van a ganar índice de evasión, índice de golpe, índice de bloqueo y ruptura de poder en un 12%, al igual que lo hacían los caballeros de bronce al principio del juego, que lo comentamos mucho que era una buena sinergia. Luego tenemos este choque de voluntades también con Poseidón, ojo que tiene muy buena sinergia con Pose, un personaje, el primer dios, que será prácticamente imprescindible en todas las cuentas. Dice que mientras Poseidón tiene un escudo, se incrementa el daño físico propio en un 15%, cuando la vida de Sagiseya está por debajo del 25%, incrementa el daño en un 20%. La verdad es que una combinación esta de choque de voluntades súper interesante. Y si nos vamos ya a las bonificaciones de vida y ataque, la tendríamos con nuestro querido caballero de Sagitario. Nos va a dar ese 1% de vida y de ataque, y aparte el daño de la habilidad definitiva de los participantes se va a incrementar en un 10%, y el daño de la habilidad definitiva va a hacer que tengamos también un robo de vida bastante resultón. Ya vamos viendo que en el 3×3 de Pamir, por ejemplo, podríamos poner a este Sagiseya, podríamos ir con Aioros y podríamos ir con Odin Seiya, en una alineación bastante agro, pero que tiene mucha buena química entre los participantes. Si nos vamos a la rebelión contra los dioses, aquí tendríamos a Shaina y tendríamos también a Poseidón, que está ahí oculto, pero sería el segundo personaje que va a aparecer aquí. En Guardián Celestial tendríamos vida 3, ataque 3, tendríamos a Iki, tendríamos a Leo, y el personaje que nos va a faltar en este tercer slot sería Thanatos. Thanatos va a ser el que va a completar esta bonificación que nosotros tengamos a mayores. Y el refuerzo de oro aquí va a ser con los caballeros de bronce con su armadura dorada, que también le va a proporcionar vida en un 4% y ataque en un 4%. Interesantísimo lo que nos va a aportar este Sagiseya. Te voy a mostrar también su habilidad despertada. Ya os dije que
Va a llegar el momento en el cual nos van a meter una piedra y un material para despertar a los personajes que ya tengamos full estrellas, y va a tener una nueva mini pasivita, una nueva acción a desarrollar por parte de este personaje. Aquí tendríais lo que hace. No hemos ido a leer sus habilidades, pero recordad que Sagiseya es muy bueno contra jefes porque hace más daño. Pues aquí tenemos esta mini pasivita, este nuevo desbloqueo del despertar que se llama Miracle Arrow, que dice que el daño que hace a los dioses o a los jefes se va a ver incrementado en un 30%. Luego vamos a tener el Skill Upgrade como una especie de mejora en el tema de habilidades, y lo que viene a decir esta flecha milagrosa dice que cuando un santo aliado muere obtiene un 5% de los atributos de defensa, de bloqueo, de esquivación, de golpe, de resistencia crítica, hasta 5 veces 5 stacks. Esto va mejorando con el paso de las habilidades. Cuando un personaje de enemigo muere a nivel 3 dice que obtiene un 5% de los atributos, esta vez de ataque, en plan crítico, ruptura del poder, golpe, hasta 5 acumulaciones igual. A nivel 4, mejora de la habilidad, cuando solo queda uno mismo, pero solo se queda Sagiseya, obtiene el efecto ráfaga desesperada. Es inmune al daño fatal, es decir, sobrevive a la muerte, y cuando se activa este despertar de la inmortalidad, se va a quedar con un porcentaje de vida mínimo, es decir, se va a bajar su vida hasta un punto, y luego disparará con fuerza una... no sé cómo traducirlo, flecha perforadora desde el cielo o algo así, no sé cómo lo traducirán, haciendo un porcentaje de 180% de daño físico a los enemigos en línea recta. El daño disminuye un 25% por cada enemigo que es perforado, alcanzado, y subsiguientemente hasta una reducción máxima del 50%. Al disparar esta flecha gana 4 segundos de inmunidad a la muerte y entra en un estado de estabilidad, aunque dice aquí que no garantiza inmunidad al estado dimensional. Imagino que será el destierro, y solo puede ser activado una vez por batalla. Así que la verdad, interesantísimo el tema del despertar de este personaje, porque le va a mejorar una barbaridad, va a hacer mucho daño, va a esquivar la muerte y va a adquirir en sus primeras etapas atributos tanto defensivos como ofensivos de aliados. Así que buenísima esta habilidad del despertar que tendrá Sagiseya. Por eso os digo que trabajéis un poquito en este personaje de cara a conseguir la máxima cantidad de estrellas en las peleas de los reyes, que tenemos la posibilidad de conseguir por lo menos fragmentos, y poquito a poquito ir construyendo al personaje. Una vez comentado el tema de la bonificación, nos iríamos a ver sus habilidades, cómo serían, para comprender cómo lo tenemos que armar. El ataque básico al principio es 1, luego va a cambiar dependiendo de la situación de batalla. Dice que Seiya va a realizar diferentes movimientos según la situación. Si hay enemigos cerca, va a usar sus puños relámpago para atacar al enemigo más cercano, haciendo un 75% de daño físico. Si no hay enemigos cerca, usa la habilidad número 2, que sería esta flecha de ruptura de poder, que va a atacar al enemigo más cercano a distancia, entendemos, infligiendo un 75% de daño físico, ya que esto es con flecha y esto sería con puño. Sería así el cambio que podemos tener. Si nos vamos a su ulti, vamos a hablar simplemente si tenemos al personaje, puesto que todavía no podemos disponer de esta combo skill. Os recuerdo que es con personajes de caballeros de bronce con armadura dorada. Nosotros, hasta que no tengamos estos caballeros, no vamos a poder hacer ese combo skill, con lo cual, pues bueno, vamos a tener que esperar hasta que salgan Libra y Acuario, Siryu y Yoa con esa armadura, y nos vamos a esta sin más, no vamos a comentar la otra. Dice que dispara una flecha dorada hacia el enemigo con el porcentaje de vida más bajo, es decir, es una habilidad finisher, haciendo un muy buen porcentaje de daño, 360 de daño físico, y dice que, ojo, aquí es donde viene el tema de usarlo para jefes, hace un 100% de daño adicional a jefes y monstruos. No ataca a las criaturas invocadas, con lo cual nos vamos a librar, por ejemplo, de que Mime
que está ahora en banner, nos distraiga con sus ilusiones. Creo yo que funcionaría así, igual con los perros, igual con los guardianes del Pope, ya que son criaturas invocadas. A nivel 2, que podemos tener yo creo que de manera muy fácil, yo veis que el personaje lo tengo 4 estrellas y lo vengo utilizando con asiduidad. Dice que el daño se va a ir hasta el 384%, va a hacer daño verdadero el que ignora las defensas igual al 30% de la vida perdida a los enemigos, pero no más del 200% del ataque propio. Y a nivel 3 esto se iría hasta el 408 de daño. Veis que el escalado, pues bueno, del su ulti está bien, pero tampoco es que sea mamadísimo porque no te va a agregar nada más. Con tenerlo a nivel 2 ya sería bastante OP porque tienes este añadido de daño verdadero que va a cotizar bastante. La ulti, ya os digo, pues bueno, va a tener una especie de controlito y tal, pero como no tenemos los personajes, pues de momento es un poco inútil hablar de ella. Si nos vamos a sus habilidades cíclicas, Seiya voltea en el aire y usa diferentes movimientos según la situación, cuando su vida está por debajo de 50 o cuando su vida está por encima de 50. Cuando su vida está por debajo de 50, es decir, cuando ya está más tocado, usa el puño meteoro de Pegaso haciendo 154% de daño físico a los enemigos en el frente. Esto va a escalar y si usa el puño meteoro, que es lo que estamos comentando, a nivel 2 va a incrementar el ataque propio en un 25% durante 10 segundos, que es una barbaridad, tanto el porcentaje de aumento como la cantidad de segundos. Si la vida está por encima del 50%, va a utilizar el puño cometa de Pegaso, que es esta que tenemos aquí. Va a cargar al enemigo más cercano, hace 190% de daño físico y ojo que va a hacer ese derribo, va a hacer ese controlito durante 1.5 segundos. Mientras los caballeros están derribados, no pueden lanzar habilidades ni moverse. Bueno, vamos a ganar ahí un espacio de tiempo para curarnos, para reposicionarnos, para seguir cargando. Esto a nivel 2 pues se va a incrementar hasta el 200% y a nivel 3 el daño físico, vamos a quitar esto del derribo, a nivel 3 el daño se va a incrementar hasta el 210 y al usar el puño cometa de Pegaso se incrementa adicionalmente la defensa propia en un 40 durante 10 segundos. La verdad es que esta cíclica es brutal, buenísima, la defensa un 40% durante 10 segundos es muy buena. A nivel 3 en el otro lado, en el de que estamos muy bajitos de vida, dice que va a hacer daño físico aún incrementado a 168%, ¿vale? Nos conviene, yo creo, un poquito más esta parte del puño cometa de Pegaso, puesto que me parece que el controlito y el tema de la defensa son bastante interesantes. Nosotros vamos a mejorar esta habilidad a nivel 3 ya con 5 estrellas. La quinta estrella sería, yo creo que cuando completas prácticamente del todo al personaje. Con 4 es usable, con 5 lo convertirías ya en, la verdad, un caballero top. Cuidado que solo con 5 estrellas ya tendríamos esta habilidad al 3. Te vas a convertir en un personaje mamadísimo en cuanto a la defensa, si estás por encima de ese porcentaje de vida, y encima vamos a mejorar esta pasiva que luego veremos. Además, con 5 estrellas, recordad, desbloqueamos el quinto slot de tarjeta, con lo cual ya tendríamos prácticamente completo, armado al personaje. Nos vamos a ir a esta cíclica, el giro de Sagitario. Seiya realiza diferentes movimientos según la situación. Si hay enemigos cerca, usa un ataque de barrido para hacer un 140 de daño y los alza y derriba durante 1.5 segundos. Esto va a ir escalando en el nivelado con un 150% de daño. Nivel 2 gana un efecto adicional de 60% de robo de vida, además, con lo cual perfecto. Veis que aquí ya tendríamos esta habilidad casi al completo. A nivel 3 es verdad que vamos a hacer un poquito más de daño, un 10%, no es para volverse locos, y el robo de vida también va a mejorarse en un 20%, pero bueno, ya con esto nos serviría porque tenemos este efecto adicional. Si nos vamos a la otra parte, estamos hablando de si hay enemigos cerca, va a hacer esto que estamos viendo en la habilidad cíclica, ¿vale? De giro de Sagitario. Si nos vamos a la otra parte, a la de la derecha que estamos hablando, dice que usa el arco dorado para disparar rápidamente al enemigo más cercano 3 veces con cada disparo, haciendo un porcentaje de daño. Si usa enemigos cerca, va a hacer estabilidad, sobreentiendo, el giro de Sagitario. Si no, va a utilizar una habilidad de distancia, por así decirlo.
Usa el arco dorado para disparar rápidamente al enemigo más cercano 3 veces. Con cada disparo hace un 70% de daño físico. A nivel 2, que es el que tenemos ahora mismo con estas 4 estrellas, el daño físico cada vez se incrementa a un 75%, el daño infligido por el arco dorado tiene un 20% de efecto robo de vida. Bueno, bastante interesante cualquiera de las dos habilidades, tanto si tienes enemigos cerca como si no. A nivel 3 esto sería hasta el daño físico del 80% y el efecto robo de vida se incrementa al 40%. Si nos vamos a sus pasivas, tiene 2 pasivas. La primera, después de perder el 20% de vida, gana la super armadura durante 2 segundos y salta hacia atrás a una posición segura, repeliendo a los enemigos del frente. Incrementa la reducción de daño en un 65% durante ese salto hacia atrás y va a durar 5 segundos y elimina todos sus efectos de control. Ni silenciar, ni atar, ni congelar, ni aturdir, ni descansar, ni petrificar, ni revelarse, ni mierdas. Esto tiene un cooldown de 8 segundos. Bastante interesante esta pasiva. Después de perder 20% solo de su vida. A nivel 2, que es el que tenemos con estas 4 estrellas, dice que el incremento de la reducción de daño se va hasta el 70% y la velocidad propia y la velocidad de habilidad va a subirse en un 80% durante 8 segundos después de aterrizar. Mamadísimo lo que hace con este salto dorado, que tiene un cooldown, pero la verdad es que es bastante bueno. Y además este efecto de super armadura nos podría evitar tener que ponerle una carta que le hiciese ese efecto. Si nos vamos a la última pasiva, Pegaso y Sagitario, dice que Seiya gana diferentes beneficios basados en la situación. Cuando hay enemigos cerca, va a reducir el daño. Dice la reducción de daño de Seiya se incrementa en un 32%. Cuando no hay enemigos cerca, el ataque de Seiya se incrementa en un 13%. Si está en combate cuerpo a cuerpo, reduce el daño en 32%. Si está lanzando esos ataques a distancia con su arco, se incrementa el ataque en un 13%. Esta, desgraciadamente, vamos a tener que llevarla a 5 estrellas para tener este nivel 2, cuando la mejora de la reducción de daño se incrementa hasta el 34%, que es muy poquito, veis que la diferencia es prácticamente inapreciable, y el aumento del ataque se va al 14%, ¿veis? Inapreciable, no nos va a valer mucho esta 5ª estrella, pero tenemos que pasar por la 5ª estrella para llevar a nivel 3 a este personaje cuando ya se convierte en una bestia, cuando la reducción del daño ya se siente un poquito más, 36%, el ataque es solo un 1% más, pero al cambiar de beneficio incrementa la velocidad de ataque y la velocidad de habilidad en un 10% y se acumula hasta 8 veces, Esto es increíble, Aquí veis que tenemos una parte. Y cuando tenemos el personaje a 7 estrellas, la velocidad de ataque y la velocidad de habilidad se puede stackear hasta 8 veces. Es verdad que se puede disipar, pero ojo, ahí está la posibilidad de este Sagiseiya de reventar rivales dependiendo de la situación. Una vez conocido qué es lo que hace en cuanto a sus habilidades, nos podemos ir a la reliquia y empezar a jugar, empezar a buscar lo que más le conviene. Tenemos varias opciones, no hay una única. Yo te voy a dejar aquí un par de ellas o 3 que podrían ir bien. Yo le he colocado flecha dorada espectral. Cuando el portador hace daño de ataque básico, se tiene la probabilidad de hacer daño físico a un enemigo aleatorio y reducir su efecto de recuperación. Podría ser útil de cara a que no se curen los rivales o que se curen menos y nosotros irles drenando vida, irles acercando a ese camino de la muerte, que es lo que queremos con nuestros rivales. Habría otras opciones, podríamos colocarle, por ejemplo, este cetro de Nike, en el cual nosotros vamos a aumentar el ataque, el índice crítico. Bueno, podría ser otra opción. Dejadme pensar, yo creo que Daga también le iría bastante bien, es para los físicos, no tiene ninguna limitación y además nos va a ayudar en ese momento de ejecución de Sagiseiya a los personajes que tengan poca vida. Dice que cuando el portador lanza una habilidad definitiva invoca una daga dorada para hacer daño físico al enemigo con el porcentaje de vida más bajo. Bueno, sería otra muy buena opción sin ningún tipo de duda, tanto la daga dorada, bueno, pues otro que sería físico quizá, sería este, que hace daño a los enemigos delanteros, podría ser otra opción, pero bueno, para mí la flecha me gusta mucho, la daga también me gustaría mucho para él. Si nos vamos a una opción ya de una legendaria, podríais poner el cetro de Nike también perfectamente
a este caballero. Opciones, ¿no? Y luego si nos vamos a las cartas, ojito que aquí sí que vamos a tener algún elemento un poquito más tech. Tiene él sí, creo que esas habilidades de movimiento, se mueve bastante, va, viene, se desplaza, con lo cual esta carta de arquero dorado creo que sí que le cotizaría a él, sí que le rentaría usarla. La reducción del daño mental y el daño físico sube al 8% después de lanzar una habilidad de desplazamiento. La habilidad de la habilidad y la habilidad del ataque se incrementan también en un 8 durante 6 segundos, al menos con 3 estrellas. Esto ya depende de las estrellas. Las activaciones repetidas refrescan la duración. Perfecto, yo creo para este Sagiseya la carta de arquero dorado. Yo, como veis, tampoco tengo unas cartas ultra extraordinarias para él, pero bueno, veis que tengo un set bastante baratito de armar en cuanto a que le he metido también esta flecha dorada. El ataque se incrementa en un 3.6. Le he metido el caballo blanco galopante, velocidad de movimiento incrementada en un 20. Y luego tenemos este primer golpe después de ingresar al campo. El daño físico y daño mental infligidos del portador se incrementan en un 12 durante 10 segundos. Bueno, me sirve. Pero tenemos otras muchas opciones. Os voy a trasladar algunas otras que yo creo que le encajarían bastante bien. La Excalibur yo creo que también sería una opción OP para este caballero. Índice crítico aumentado y el daño crítico aumentado. Ya sabemos que esto le encaja bastante bien a cualquier atacante. La Excalibur poderosa va a hacer más daño a los objetivos protegidos, escudados, con lo cual también le podría encajar perfectamente. ¿Qué nos podríamos ir de aquí? Las doradas. Yo creo que esas serían bastante interesantes para él. Luego, pues bueno, todo lo que le suba la velocidad de ataque también le vendría de lujo, obviamente. Luego tenemos estas que incrementan el daño del ataque básico, también le vendrían bien. Recordad que si lo llevas con Odin Sella, esto ya se está potenciando con los dos, con lo cual todavía mejor ese efecto que nosotros vamos a poner. Le podríamos poner alguna otra como esta. Esta me parece extraordinaria, esta carta, muy buena para los Suras, muy buena para los Ayoros, muy buena para todos aquellos que tienen un ataque muy bestia y que suelen liquidar rivales, con lo cual si tienes o vas a tener un Sagiseya mamadísimo, esta también se la puedes colocar. Cuando el portador hace una retirada enemiga, eufemismo para mandarlos para el lobby, el ataque propio se incrementan en un 11.5 durante 8 segundos y esto se puede stackear y superponer. Si vas haciendo más retiradas enemigas, los vas mandando al otro barrio. Con lo cual bastante interesante también esta carta. Luego, claro, podríamos tener algunas otras que le van a hacer un poco más tanque, le pueden mitigar el daño, aunque él ya tiene unas habilidades que lo van a hacer. Pues bueno, lo puedes meter un poquito de índice de bloqueo, le puedes meter también este escudito, le podrías meter otras opciones, incluso de aumento de ira con la ola, otras cositas, ¿no?, que le podrían venir bastante bien. Pero yo creo que las opciones que te he dado son las que más le encajan por sus características al personaje. Y de verdad que te va a quedar un Sagiseya que con muy poquito te va a hacer mucho. Hay otras cosas añadidas al personaje. Tiene una skin que le mejora el daño y la reducción de su propio daño. Esta skin, ni idea dónde se puede conseguir. La verdad es que he estado buscando y o lo he visto y se me ha pasado por encima, o no recuerdo si esta skin se puede conseguir en algún sitio, en alguna tienda. No la he visto, ya me lo dejaréis por la cajita de los comentarios, por favor. Sus audios que molan un montón. Esto, la verdad es que está bastante guapardo. Y luego, como siempre, haceros la recomendación de que si le vais subiendo esta parte de los sentidos, en el sexto sentido tenemos por ahí escondido este elemento que es, yo creo que de los primeros que deberíais desbloquear. La caza elevada en este caso para Sagiseya, que cuando la vida propia está por encima del 50%, su índice crítico va a incrementarse en un 5%. Bueno, bastante interesante de cara a ponérselo antes que quizá meterle cualquiera otra de estas partes, porque sería un 3.4. Yo, en el orden en el que suelo hacer esto es particular, no sé si os gustará o no, me voy siempre, si me gusta, a por esta mini pasiva de la que hablamos, y luego me voy
a por las defensas, ya que en conjunto sería un 6.8 de mejora, porque te mejora las dos defensas un 3.4. Mientras que el ataque sería una única mejora de 3.4 y la vida sería una única mejora de 3.4. Yo me iría por la mini pasiva, me voy a por las defensas, que me mejora mucho más. Y luego, dependiendo de qué tipo de personaje sea, si es tanque soporte, me voy a por la vida. Si es atacante, obviamente, me voy primero a por el ataque. Ese sería un poco el escalado que yo haría de esta parte de los cosmos. Su armadura, pues suerte con los materiales. Yo ya sabéis que voy pelado a más no poder de oro, con lo cual me veo bastante limitado a la hora de ir subiendo este apartado. Y luego me parece también interesante en el momento del juego en el que estamos contar cómo encajarlo en el tema de la fuerza cósmica. Ya sabéis que tenemos algunos apartados que son más específicos para los caballeros del santuario, con lo cual pues también sería bueno que si lo subís lo encajéis aquí. Veis que en este que se llama Estrella Reciente. Vale, no estaría, me he equivocado, era en el otro, mira que lo había hecho bien al principio, en este Resplandor del Santuario. Vale, perfecto, en el Resplandor del Santuario es donde vamos a tener esa bonificación para todos los caballeros del Santuario, que bueno, oye, se siente, son defensas, es vida y es ataque, aparte de lo que luego nos va a dar por colocarlo aquí. Pues yo lo encajaría aquí. Veis que yo tengo en Rastro Estelar puesto a mi Aioros en un ataque del 4.8, bonificación de daño tengo a Milo y tendría a Sagiseya en la habilidad principal de que por cada caballero de santuario desplegado en nuestro lado el ataque de ese caballero se incrementa en un 1.2. ¿Por qué no tengo yo aquí a mi Aioros? Aioros lo llevo en una alineación combinada de momento con personajes de Asgard. Yo tengo aquí a Hilda, tengo a Seiya Odin, con lo cual solo tendría como máximo 3, si le contamos a él mismo como caballeros del santuario, me va a aumentar menos que si yo lo pongo aquí en el ataque más 4.8. ¿Qué pasa? Que yo a Sagiseya sí que lo llevo en una alineación exclusivamente de personajes del santuario, con lo cual el aumento va a ser bastante interesante para este caballero de ataque. Con lo cual yo lo dejo aquí, las estrellitas se irán convirtiendo a 3 con el leveleado de este pabellón. Interesante que lo coloquéis aquí en el Resplandor del Santuario. Yo creo que poca cosa más a comentar sobre él. Si queréis, lo vemos un poquito en acción para cerrar el vídeo y nos despedimos. Estamos ya en la parte de historia, modo élite, casa papal. Estamos en el piso 52, etapa 10. Vamos a echar una peleita por aquí para que veáis a Sagiseya. Os voy a enseñar un poco los dos equipos que yo llevo, por si pueden servir de inspiración. Yo llevo ahora mismo esta composición con Leo, con Mu, con Aioros por parte de la facción del santuario, completado con Milo para la exclamación. Saori fuera también como apoyo para tener sinergia con Aioros, y luego llevo a estos dos caballeros de Asgard. Tenemos a Seiya Odin y tenemos a Hilda. En el segundo equipo que nos requiere para pasarte esta etapa, yo llevo a Siegfried y a Tauro, llevo aquí un doble tanque, y luego llevaría como atacantes, lo vamos a poner así, venga, vamos a dejar a la señorita en medio, llevamos a Freya como curadora soporte. Y luego llevo a Piscis, que la verdad es que da un muy buen rendimiento, tanquea bastante con esa curación y con el daño que tiene en área. Y luego llevo a este Sagiseya para que me vaya ayudando en todo lo que pueda, ventilándose a los rivales. Shura, que tiene sinergia, si no me equivoco, con Siegfried, y Cáncer con Piscis, ¿vale? Son los personajes que llevo fuera. Pues vamos al lío, vamos a luchar. Os voy a skipear la primera pelea y nos vamos a centrar en la segunda, donde ya aparece este Sagiseya. Parece que esta primera pelea la tenemos bastante controlada en este piso. Aquí Odín, que va a rematar la faena, y nos vamos al segundo stage, donde aquí arriba estaría, veis, atacando a distancia este Sagiseya. Espero que no me lo revienten de una. Atacando con su flecha, tenemos la cureta, bastante interesante esta combinación con Freya para que le sostenga. Y aquí estaría haciendo ese trabajo a distancia. Aquí tendríamos su ulti.
la reducción de daño que ha saltado, lo habéis visto. Volvemos a lanzar ulti. Nos hemos quedado sin medio equipo, creo que no nos la vamos a pasar, pero bueno, ahí estaría nuestro Sagiseiya aguantando. Ha estado bastante parado, le van a caer unos planetazos ahí, le vuelven a echar para atrás, pero bueno, estaría resistiendo bastante, aguantaría bastante. Ya aquí nos han mandado para el lobby, solo se queda Freya, bastante poder tiene esta alineación secundaria, la mía no tanto, pero bueno, veis que aguanta bastante, tanquea bastante, tiene esa reducción de daño y la verdad es que buen personaje para que vosotros lo testéis y lo incluyáis también en vuestras posibilidades. Obviamente lo estaba grabando ahí en directo y no iba a ser todo tan maravilloso de que Sagiseiya la acarrease, pero creedme que es un personajazo y que es brutal. Para cerrar el vídeo vamos a ir a Pamir, te voy a dar una idea de alineación, por si acaso estás buscando variantes a lo que llevas habitualmente, y si te animas a utilizar a este personaje, pues bueno, yo voy con Seiya Odin en el 1x, en el 3x3 llevaríamos una composición que puede ser Saori, que puede ser a Yoros y Leo, y veis que yo lo llevaría aquí a Sagiseiya en esta composición bien protegidito para que sea el único atacante. Ahora bien, otra opción más agro, os he dicho que podría ser, a ver si me deja aquí cambiarlo, llevar a este Sagiseiya con Seiya Odin, desbloqueamos una buena sinergia y luego podríamos poner algún otro personaje que también les vaya a dar una buena bonificación. Nos podemos ir aquí para ver cuál nos convendría. Podríamos poner, por ejemplo, a ver, ¿a quién podríamos poner? Vamos a poner esta combinación, ¿vale? Para que tengamos ese daño aumentado y podríamos dejarlo ahí. Podríamos dejar en una alineación del 3x3 súper agresiva con estos 3 personajes y con buenas bonificaciones en cuanto a habilidades. Estas son las que tendríamos activas. Ese 20% de daño de ataque básico y el daño de la habilidad definitiva aumentado en un 10% y el daño de la habilidad definitiva que incrementa el daño robo de vida en un 25%. El resto que no estarían activas, como veis aquí, porque no tendríamos a los personajes. Pero la verdad es que muy buena combinación. Esta, probadla y ya me diréis cómo los resultados son bastante óptimos. Vamos a cancelar esto, nos volvemos a nuestra cuentita, seguiremos con las pruebas para traeros caballeros que den un resultado excepcional, con poquitos recursos. Yo lo uso con 4 estrellas, animaros porque la verdad es que os va a gustar. Pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Ya sabéis, suscribiros, dejad vuestro poderosísimo like, en la cajita de los comentarios cualquier sugerencia o duda que tengáis, estaré encantado de contestar y nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!